Muy bien, vamos a comenzar. Siguiendo con el tema de la semana pasada, ¿se acuerdan? Bueno, no la semana pasada porque no me tocó a mí, más bien la última vez que me tocó a mí. Estábamos estudiando ahí el tema de por qué debemos de pensar conforme a lo que la Biblia nos enseña. Y bueno, habíamos visto ahí cómo pues la realidad es que la manera de pensar de hoy en día de la gente pues se ha corrompido completamente. ¿Cómo se corrompió? Pues desde la caída de Adán y Eva analizamos la caída y cómo el pecado trajo al ser humano pues justamente lo que es la corrupción de la mente. Nuestra mente ha sido transformada por el pecado cuando Dios quería que pensáramos como Él es, como Él quiere que pensemos. Analizamos también si la mente podía ser recuperada y bueno, vimos que todo eso comenzaba con un aspecto en particular que es nuestra salvación. Cuando recibimos a Cristo, Cristo, pues el Santo Espíritu entra a morar en nosotros, el Espíritu de Dios, y comienza Él a transformar nuestra mente. Ahora, hablábamos acerca de transformarlo a través de la palabra de Dios y el tema hoy, continuando con eso, trata de estas tres cosas que vamos a ver en cuanto al hecho de cultivar una manera bíblica de pensar. Y el tema que tenemos que ver, a ver si me sirve mi... Creo que ahí está. ¿Le pasaste tú o le pasé yo? ¿Sí? Entonces sí me sirve. Tres cosas. La verdad, Satanás. La verdad, Satanás y la mente cristiana. Satanás ha tratado de confundirnos y él es propiamente nuestro enemigo. La verdad es justamente lo que hablamos la última vez, que es la palabra de Dios, lo que puede transformar nuestra manera de pensar. Y bueno, viendo un poquito sobre esto, vamos a ver si... Esta palabra, cosmovisión, ¿la habían escuchado alguna vez? ¿Qué significa cosmovisión? Esencialmente, ahí está un ojito con un mundo en el ojo. La idea es esa. Es la manera en que tú ves el mundo. ¿Cómo ve el mundo, por ejemplo, cuando tú hablas con un político? Y el político pues va a ver que si su partido no es el que está en el gobierno, todo está terriblemente mal. Y si su partido es el que está en el gobierno, nunca había estado mejor, ¿no? ¿Cómo ve el mundo un abogado, un policía? De acuerdo a dónde estamos y en qué ambiente nos desenvolvemos, el mundo es visto desde un punto de vista quizás diferente por cada persona. ¿Cómo se forma tu cosmovisión? Justamente pues a través de tu estudio, a través de tu preparación, de tu familia, la gente que es de influencia en tu vida, tú vas formando tu propia manera de cómo estar viendo el mundo. Y aquí justamente lo que vamos a ver es estas tres cosas. La verdad, Satanás, tratan de formar, o a través de la verdad, o haciéndole caso a Satanás, pues se forma lo que es la cosmovisión cristiana. ¿Qué es la verdad? Comenzamos con esto. Una pregunta que siempre se han hecho, ¿no?, por las edades. Nosotros conocemos algunas cosas en cuanto a esto. En primer lugar, Dios es verdad. Él dijo de sí mismo, ahí en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios es verdad. Entre paréntesis, este versículo es un buen versículo para mostrar también a los testigos de Jehová que Cristo es Dios. Está hablando aquí, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este versículo no hubo manera en que lo torcieran, y aún en sus propias Biblias no lo modificaron. Hay versículos muy claros sobre la deidad de Cristo en nuestras Biblias, pero que ellos han tratado de torcer, pero pues no les fue posible. ¿Por qué? Por lo claro que es, no había manera de decirlo de otra manera. También, bueno, vemos, en primer lugar, Dios es verdad,
pero su palabra es verdad. Hay varios salmos, yo tengo una lista larga aquí de versículos para poder compartirlos. Algunos de estos versículos los puse aquí. Dice el Salmo 119, 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Otro versículo, el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Y uno más, Santiago 1:18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces su palabra es verdad. Hay otros versículos también, el Salmo 31, un salmo mesiánico. Cuando Cristo cita este salmo, cuando dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la siguiente parte de este versículo dice: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El Salmo 119, 43, dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Hay varios versículos. El Salmo 119 tiene varios. Vimos ahí el 142, el 160, pero tengo también el 151. Dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Un versículo más, Proverbios 35. Toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. El concepto ahí también es verdadera, es pura. Dios es verdad, su palabra es verdad. Pero bueno, ahí hay algunas cuestiones que nos quedan para preguntar, ¿no? O sea, si un hombre terrenal puede conocer esto. Antes de entrar a este punto, a ver si alguien me ayuda a buscar Juan 8, 31 al 35, por favor. Juan 8, 31 al 35. ¿Y alguien sabe de memoria Juan 17, 17? Ese es para sabérselo de memoria, está facilito. Cristo dice: santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice? Tu palabra es verdad. La verdad, estamos hablando aquí de Satanás, la verdad, Satanás y la mente cristiana. La verdad libera. Este versículo de Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que te puede santificar. Y fíjate qué dice ahí Juan 8, 31 al 35. ¿Quién lo lee con voz fuerte, por favor? Juan 8, 31 hasta el 35. Mira este pasaje, ya que estamos ahí con nuestras Biblias. Fíjate de qué están hablando. El judío, en este contexto, todos los fariseos, saduceos y todas esas personas orgullosas de quiénes eran, dicen ellos conocer la palabra de Dios. Y una de las cosas de la historia judía que les llegaba a ellos a sentirse orgullosos de sí mismos es la liberación que habían tenido. Habían sido liberados de la esclavitud. Y ya eso, remontándonos ahí la historia de cuando Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto, en este contexto dice en el versículo 31: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, obviamente esto los hace saltar a ellos, porque dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, desde que fuimos liberados no somos esclavos. En ese momento estaban quizás bajo el yugo del Imperio Romano, pero no se consideraban esclavos, no eran esclavos. Era diferente a la esclavitud que habían tenido en Egipto, donde eran obligados a trabajar. En este caso se consideraban una nación. Y aunque no era una nación libre, no eran esclavos. Y entonces ellos dicen: pues nunca hemos sido esclavos de nadie. Dice: ¿cómo tú dices que nos vas a hacer libres? ¿De qué nos vas a liberar? Versículo 34.
Cristo habla de qué. ¿Y de qué los va a liberar? Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios es verdad, su palabra es verdad, y justamente la verdad libera. Libera de la ignorancia, pero libera, en este caso, esta verdad libera del pecado. Su palabra es verdad. Y yo les había comentado una pregunta hace ratito. ¿Puede un hombre mortal conocer la mente de un Dios celestial? Estamos hablando de la mente y de cómo la mente se corrompió tras la caída de Adán y Eva. Y uno diría, bueno, Adán y Eva, ellos sí tenían una mente perfecta, podían usar su cerebro a 100%, tenían una capacidad que nosotros no tenemos hoy en día. Pero ¿podemos nosotros con nuestra mente finita conocer a un Dios infinito? ¿Puede un hombre terrenal conocer a un Dios celestial? Voy a leer una nota que tengo aquí. Dice, no hay nada en la naturaleza de la trascendencia divina que impida la posibilidad de que conozcamos la mente de Dios. No hay nada irracional o ilógico sobre el contenido de la revelación divina. El Dios cristiano no es el Dios no conocido de Atenas. Es un Dios que creó al hombre como criaturas capaces de entender su mente y su voluntad, y que ha hecho la información de su mente y voluntad disponible en verdades reveladas. Lo último, ahí ha hecho la información de su mente y su voluntad disponible en verdades reveladas. La información y la voluntad de Dios. Dios quiere que le conozcamos. Y Él es un Dios, no es un Dios oculto, es un Dios que se revela a sí mismo. Es un Dios que quiere ser conocido. Y bueno, Dios nos dio la capacidad de conocerlo. Si comparamos nosotros al ser humano con el resto de las criaturas, nos damos cuenta que el ser humano es distinto. Creado a imagen de Dios, con capacidad creativa, pero con capacidad también de conocer a su Creador. Así entonces, entendemos que la mente cristiana debería ser un depósito de verdad. La mente cristiana debería estar empapada de la Biblia, de la palabra de Dios. Y conforme conoces tú la verdad, ¿qué le decía Cristo a los fariseos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra te va santificando. Así, el cristiano pues no tendría por qué tener miedo ni duda ante los argumentos que trae la gente de pronto cuando vienen, sí, tú eres cristiano y quieren burlarse de uno como cristiano. La Biblia te da libertad. La verdad. Vamos a ver otro concepto también ahora. Satanás. Satanás es el enemigo. Y si nosotros tenemos un compromiso de pensar cristianamente, de transformar nuestra cosmovisión y ver el mundo como Dios lo ve, ver el mundo como Dios quiere que lo veas, entonces va a haber problemas. Va a haber problemas porque la mente cristiana o el compromiso de pensar cristianamente no se va a lograr sin oposición. Y Satanás es un personaje real, no vamos a hablar de un diablito rojo creado para espantar a los niños o de película de terror. Trata a Satanás, quizás yo pienso que es hasta una misma estrategia de él, colocar a Satanás como algo horroroso, terrible. Pero la Biblia enseña que él es engañador. Y para engañar, se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza como un ser de luz. Incluso uno de sus nombres, Lucifer, significa eso justamente, ser de luz, iluminado, brillante. Satanás va a hacer que algunos cristianos piensen contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues a través de la influencia que el mundo es. Y bueno, si pienso contrario a la palabra de Dios, ¿qué va a empezar a suceder en mi manera de vivir, de actuar? Voy a desobedecer.
la voluntad de Dios. Justamente eso fue la estrategia de Satanás en el jardín del Edén, la analizamos la semana pasada, ¿no? Cuando llega Satanás y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, y empieza a poner dudas en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, ya la palabra de Dios no es el absoluto. Mira, acá tengo algo nuevo. Y ese con que Dios os ha dicho hoy en día, quizás no se manifiesta en un árbol que participaron de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva, sino en doctrinas y enseñanzas que hoy en día van en contra de la palabra de Dios, y aún que tratan de poner al cristiano como si estuviera el cristiano en ignorancia. ¿Por qué? Porque hoy en día pensar como la Biblia dice es arcaico, ya pasó de moda. La Biblia fue escrita para la edad oscura, para la edad de bronce allá para ellos, pero no para nosotros. Y mucho van a tratar las personas que tienen la manera de pensar del mundo, pues que tengas ese concepto de la Biblia. La obra de Satanás ha sido esa. Dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás engañó a Eva, pero no quedó contento con haber engañado a Eva. Trata de engañarte a ti hoy. Y no te va a engañar a través de un fruto prohibido. Te va a engañar a través de su astucia. Una y otra vez se repite la palabra astucia para referirse a Satanás. Fíjate algunas cosas que pasaron aquí. Primero, Eva permitió que Satanás pensara por ella, ¿no? Cuando le empezó a decir, mira Eva, voltea, hace esto, piensa en esto, ¿qué acaso Dios es un Dios malo? Te prohibió comer de este fruto, mira todo tienen todos aquellos, pero ese está prohibido, entonces Dios es un Dios malo. Y empezó a pensar Satanás por Eva. Después, Eva misma empezó a pensar de manera diferente que de Dios. Y se acercó y vio el fruto, dice, y vio que era un árbol bueno para comer, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó y comió. Llegó a conclusiones diferentes a las de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho obediencia. Le había dado una sola tarea, obedecer. Pero las conclusiones de Eva fueron, mejor este otro camino es más fácil. Si yo tengo el conocimiento del bien y del mal, lo tengo más rápido por este camino. Eva permitió que Satanás pensara por ella, llegó a conclusiones diferentes que las conclusiones de Dios, porque pensó diferente que Dios, y finalmente actuó en contra de la voluntad de Dios. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Dónde comenzó la batalla? Ahí. El campo de batalla de Satanás fue, ¿dónde? La mente de Eva. Justamente ahí, en la mente, se desarrollan las batallas que Satanás va a emprender. Y tengo estos versículos. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 17. ¿Estamos ahí? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y sigue hablando ahí de la armadura. Pero fíjate en estos versículos. Habla de una lucha, habla de una batalla. Y dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. La idea de esta acechanza es que está como un león
escondido. El león o el animal de presa tiene un camuflaje natural que hace que se confunda. Se confunde entre el pasto. Y Satanás es así, trata de camuflajear sus ideas, sus doctrinas. Y está así, acechando. ¿Por qué? Porque quiere ganar esta batalla. Y mira el siguiente versículo. Vamos a ver 2 Corintios 2:11. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La misma palabra que en el versículo anterior es acechanzas, tiene que ver con esta palabra de acá, maquinaciones. Finalmente lo que vemos es cómo Satanás trata de dirigir sus dardos de fuego ¿a dónde? Hacia la mente. Ambas palabras hablan de la obra de Satanás y ambas palabras están relacionadas con la mente. Entonces, es que si le quitas la pantalla al frente ya no la puedo controlar de acá. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, debo estar preparado. ¿Por qué? Porque Satanás dirige los dardos de fuego a la mente del cristiano. Vamos a ver este versículo, 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La batalla está en la mente. ¿Y qué tienes que hacer aquí con tu mente? Dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo? O sea, ¿dónde están los lomos del entendimiento? La entendedera, diría alguno. ¿Cómo puedo yo ponerle un cinturón al entendimiento? La idea aquí es que el estar listos. Si nosotros pensamos un poquito en la cultura, el hecho de estar listos es estar con los vestidos puestos y con el cinturón puesto. ¿Para qué? Para que las vestiduras que en ese tiempo pues eran túnicas que tenían, al estar sueltas impedía quizás hacer algún trabajo. Y cuando dice aquí ceñid los lomos, es estar preparado, que esté preparado tu entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Debo estar preparado. Y hasta este momento, si nosotros nos damos cuenta, fíjate cómo está hablando aquí de armas, está hablando de una lucha, y hasta el momento nos centramos en una postura militar defensiva. El cristiano está a la defensiva en este aspecto. Pero vamos a ver ahí el siguiente versículo, 2 Corintios 10, capítulo 4 al 5. Teníamos una posición defensiva, pero mira este versículo. Vamos a hacer un cambio aquí en esta posición. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Voy a leer desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí ya estamos en una posición ofensiva, ya estamos atacando a estas fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo. Vas, conquista la fortaleza, derriba la fortaleza, derribas esas murallas, en este caso son argumentos, y tomas cautivos. ¿Cuáles son los cautivos que tomas aquí? ¿Qué dice aquí? Pensamientos. Y esos cautivos son llevados a una cárcel. ¿Cuál es esa cárcel? Obediencia. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esa es la manera
de llevar esa lucha, un paralelo entre una guerra militar comparada justamente con la lucha que el cristiano tiene. ¿Dónde? En su mente, en el campo de batalla. Esta batalla es real. Si bien aquí estamos haciendo un paralelismo, es una batalla real que existe. Y hablaba acá también en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es justamente lo que estamos hablando, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si no son carnales, ¿cuáles son nuestras armas? Ya los vimos en unos versículos hace un momento. ¿Te acuerdas? Pero ¿cuáles son? Son armas espirituales, pero ¿cuáles son? Las que vimos justamente ahí en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 17. Vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces es justamente la armadura de Dios la que tengo que tomar yo para esta batalla, que no es una batalla física, es una batalla espiritual, pero es una batalla real. Esto, entonces, las armas son las de Efesios 6, las fortalezas y toda altivez son los argumentos de cualquier filosofía, cualquier visión que el mundo tiene, cualquier cosmovisión, cualquier enseñanza que minimice o sea contraria a la Escritura. Y luego viene y dice, derribando argumentos, destruyendo fortalezas. Esa es la intención final que debemos de tener. Todo lo que no corresponde a la enseñanza divina y el plan que se estableció, para lo cual fue creado, debe ser derribado. Vamos a pensar. Llegan y te dicen, es que este modelo bíblico ya no funciona. El modelo bíblico de la familia hoy en día ya no funciona. ¿Cuál es el modelo bíblico que se quiere, no bíblico, el modelo que se quiere colocar hoy en día en el mundo? No importa, ya no es un padre, una madre, ¿no? Decía Carlos en un momento cuando compartía que ¿para qué año decían que ya no iba a existir ese modelo? Para el 2050, si sigue el mundo en el paso que va, para el 2050, ya el modelo de un padre y una madre con hijos ya no va a funcionar. Ya puede ser dos padres, dos madres, un padre solo, no sé, va a haber diferentes conceptos de modelos de familia y se les va a llamar familias. ¿Por qué? Porque esto ya no funciona. Entonces, cuando nosotros entendemos este tipo de modelos, es con ello lo que luchamos. Pero la lucha comienza en mi mente. No es agarrarme a trompadas con los que piensen diferente que yo. Es empezar a transformar mi mente. Quizás yo no tenga ese modelo de familia distinta en mi mente, pero tengo que ir evaluando no solamente el modelo de la familia, sino cada una de diferentes áreas que competen a la palabra de Dios y competen a mi manera de pensar. Yo estoy de acuerdo con todo lo que la Biblia dice, pero cuando habla de la música, ya no estoy tan de acuerdo. Entonces todo estoy de acuerdo menos en esa área, todo lo demás sí. Entonces empezamos como a que seleccionar, esto de la Biblia sí le creo, un par de páginas nada más, no estoy tan seguro. Y aquí no podemos hacer eso. Si yo quiero pensar de acuerdo a lo que la Biblia dice, debo de poner la Biblia como el fundamento de mi vida. Todas las actividades intelectuales, todas, deben de ser filtradas por las Escrituras. La lectura, ¿qué es lo que lees? Los libros que estás leyendo, ¿de qué hablan? ¿Están de acuerdo con la Biblia? Si no, desecha eso. La música, ¿está de acuerdo con lo que la Biblia pide? Personalmente yo estoy convencido de que la música fue creada por Dios para adorarle a Él, cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales al Señor. La música está ligada en todas las culturas con adoración y está ligada justamente con, hoy en día con comercio quizás, pero aún así está ligada con los sentimientos y Dios quiere que le adores a Dios con todo tu corazón. La radio, programas de televisión, estudios académicos, conversaciones. No significa que entonces tengo que llegar a la casa y aventar la tele por la ventana, renunciar a la universidad. ¿Me está pidiendo eso la Biblia? No, pero dice la Biblia que todo, estamos en el mundo y todo debe ser escudriñado. Desechar lo malo y me quedo con lo bueno. Pero todo, mi filtro es la Biblia. Puedo tener relación
con muchas amistades y no sean cristianas y tener conversaciones con ellos, pero mi filtro de mi conversación es la Biblia. Yo he conocido muchos cristianos que hablan con los cristianos de una manera, pero cuando van con sus amigos inconversos es como que si le cambiaran un chip o le dieran vuelta a un switch y ya las palabras ya no son las mismas. A lo mejor una que otra grosería sí se sale ya, mientras que acá no, y la manera de hablar, no sé, como que ya vamos teniendo nuestra jerga cristiana para la iglesia y para los hermanos, y una manera de hablar diferente para los que no son cristianos. Es que si yo le hablo en santidad se va a burlar de mí. Si yo no digo una que otra palabrita por ahí, pues va a decir que soy un santurrón. Todo debe ser dirigido por la Biblia, si yo de verdad quiero vivir una vida cristiana. Vimos entonces ya el hecho de la verdad, el punto de Satanás, y nos toca entrar con el tercero, y es el aspecto de la mente cristiana. El Salmo 119, acompáñenme ahí al Salmo 119, por favor. Tiene muchas indicaciones bien detalladas de lo que es la mente de Cristo. Es el Salmo por excelencia de la palabra de Dios. O sea, de qué habla, de qué es la palabra de Dios, cómo obra la palabra de Dios. Y vamos a ver. Salmo 119. Fíjate los versículos 47 y 48. Que por cierto es el salmo más largo, es el capítulo más largo de la Biblia. Versículo 47. Dice: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. ¿Qué está hablando este salmista aquí de la Biblia? ¿Cuál es su sentir hacia la Biblia? Y dice: la amé. La mente cristiana debe ser una mente que desarrolla un gran amor, un tremendo deleite por la Escritura. ¿Disfrutas cuando se expone la Biblia? ¿Disfrutas cuando lees la Biblia en casa? ¿Disfrutas de estudiarla? La mente cristiana desarrollará un gran amor, un tremendo deleite por la Escritura. En segundo lugar, va a tener un fuerte deseo por conocerla. Si tú quieres desarrollar esta mente en ti, necesitas un fuerte deseo por conocer la palabra de Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de conocer a Dios? Justamente es a través de su palabra. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Salmo 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fíjate, tengo marcado aquí algo interesante yo en cuanto al punto anterior. Estaba hablando ahorita de desarrollar un fuerte deseo de conocer la palabra de Dios. Pero este gozo y deseo, mira, versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. ¿De qué habla? Emociones, sentimientos, deseo. Con todo el corazón busca a Dios. Versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos. Versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Te deleitas? ¿Tienes ese fuerte deseo por conocer la palabra de Dios como la mejor forma de conocer a Dios? Vamos a ver más. Vamos a avanzar en el Salmo hasta el versículo 93. Ese Salmo es hermoso, pero vamos a brincar algunos versículos para ver aquí. Versículo 93. Dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nunca me olvidaré. Versículo 176. Yo anduve errante como oveja, extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de tus mandamientos. La mente cristiana necesita, ¿qué cosa?
Biblia. Deleitarse en la Biblia. ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo yo permitir que la Biblia transforme, que sea real esto de amar la ley? Fíjate, me encanta también el versículo 140. Sumamente pura es tu palabra es verdad, decíamos. Sumamente pura es tu palabra, ¿y qué? Y la ama tu siervo. ¿Cómo puedo yo que esto sea real? Meditación. Meditar en la palabra de Dios. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto de inquirir da la idea de estar pensando, meditando, profundizando, llegar a los rincones más pequeños de ese templo de Dios e inquirir en ellos. Buscar, conocer la palabra de Dios. La idea de meditar es traer a la mente constantemente lo que aprendí. Está la Biblia aquí, en la cabeza, pero quizás el concepto de cabeza y mente es diferente. Mente no es solamente haber memorizado, es lo que está, como dicen, en la superficie en ese momento, lo que estás tú meditando en ello, lo que tiene en tu mente. ¿Qué viene? Quizás tú aquí estás sentado ahorita escuchándome a mí, pero en la cabeza tú tienes, ¿qué voy a hacer al rato? ¿Qué tenía que hacer? Y empiezas a pensar en el problema del rato, de mañana, de lo que pasó ayer, y vienen problemas a tu mente. Eso es lo que la Biblia quiere, o Dios quiere que esté ahí, la Biblia, en tu mente. Quizás no es todo el tiempo, pero constantemente vuelve. Es como una vaca. ¿Qué hacen las vacas cuando comen? La vaca tiene nada menos que 4 estómagos. En el primero de esos estómagos engullen el alimento, apenas masticado un poco, lo arrancan como podadoras de pasto. Son buenas para podar el pasto, pero me gustan más los caballos, dejan más limpiecito. Pero la vaca en particular engulle todo el pasto y ya cuando termina y llena su primer estómago, ¿qué hace? Va devolviendo pequeños bocados que los muele bien, los rumía y vuelven a entrar y ya pasan a una segunda sección del estómago para seguir siendo procesados. Es una máquina de procesar alimentos impresionante, muy eficiente. Y sigue haciendo eso constantemente, una y otra vez. ¿Con qué fin? Que no quede nada de alimento que no sea aprovechado. Otro concepto también que me puede ayudar un poquito a entender eso. Hay diferentes tipos de cafeteras. Hay cafeteras donde el agua pasa y pasa una vez por el café y queda listo. Pero ¿saben cuáles son algunas de las cafeteras que más rico dejan el café? Esas que hacen que pasa el agua una y otra y otra y otra vez. Esas cafeteras grandes dejan un buen café con poco grano, no necesitas ponerle tanto, rinde mucho más el café ahí. ¿Por qué? Porque el agua estuvo pasando muchas veces por el mismo café y se concentra. La idea es esa, que la Biblia esté pasando muchas veces por tu mente, que venga. ¿De qué hablamos hoy? Medítalo durante el día, piensa en él, toma notas, que tus notas te sirvan para repasar, mira, está interesante esto, y quizás tú mismo, ¿por qué no? Mejora este estudio. Profundiza un poquito más, hay mucho. ¿Por qué no te lees el Salmo 119 completo y añades un poquito? Entonces tú puedes aumentar un poquito y que no quede un versículo al aire, así nomás, sin que medites en él. Meditar en la palabra de Dios. No es suficiente oír una sola vez algo. El Salmo 119 da fe de esta importancia de dedicar tiempo a la palabra de Dios. Ahora, la Biblia manda en que medite. ¿Meditar en qué? No nada más en la palabra de Dios, vamos a ver ese punto también, pero vamos a ver aquí 3 cosas. 3 cosas en las cuales tengo yo que meditar. Primero, ya me pasé al segundo, vamos a regresar uno. Primero, meditar en Dios. Salmo 27, versículo 4. Bueno, lo voy a leer yo para avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Salmo 27, 4. Si quieren, anótenlo,
porque este es uno de esos versículos que vale la pena meditar en él. Medita en Dios, Salmo 27:4, lo habíamos leído hace un momento también. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Meditar en Dios. Otra cosa en que la Biblia encontramos que se ordena meditar es en la palabra de Dios, Josué 1:8. ¿Quién se lo sabe? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás constantemente en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Medita en la palabra de Dios día y noche, toma tiempos, apártalos, pon versículos quizás que tengas ahí tú para meditar en ellos. Salmo 1:2. Hablando ahí el versículo 1, bienaventurado el varón, está hablando de este hombre bienaventurado que no anduvo consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Medita. Primero, ¿en quién dijimos? En Dios. Segundo, medita en la palabra de Dios. Tercera cosa en la cual puedo yo estar meditando es en las obras de Dios. 2 versículos que anoté aquí. Dice el Salmo 143, versículo 5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿De qué días antiguos está hablando? Yo creo que aquí el salmista se refiere a las historias de la Biblia. Medita en ellas. ¿No te has puesto a meditar de pronto en la creación? ¿Por qué 6 días? ¿Por qué en ese orden? Medita en esas cosas. ¿Por qué Adán y Eva? ¿Por qué pasó lo de Caín? El diluvio. Son historias. O sea, no estamos hablando de teología sistemática, pesada, densa. No estamos hablando, en este caso, en las obras de Dios, en que te pongas a meditar quizás en las genealogías solamente. A lo mejor cuestan un poquito esos. Pero ¿por qué no meditar en historias? Cosas sencillas. La Biblia es la palabra de Dios, es la mente de Dios. Y Dios eligió revelarse a través de historias. Empieza a leer tú la vida de Jesús. Y ahí vas a encontrar historias. La historia del nacimiento de Cristo, la historia del bautismo de Cristo, la historia de los primeros milagros de Cristo, de cómo llamó a los discípulos. Son historias. Y una ventaja de las historias es que son fáciles de recordar, ¿no? Si yo te pregunto, bueno, a ver, el rico y Lázaro, viene a tu mente una historia, meditas en ella, puedes meditar en ella. Si yo pienso, no sé, en otra historia y pensar en, no sé, la alimentación de los 5,000, o Jesús anda sobre el mar, son historias fáciles de recordar para que puedas meditar en ellas. No necesitas haber memorizado versículo por versículo para poder meditar en esa historia. Hay que memorizar, pero hay que meditar también. Aunque no la conozcas de memoria, medita en las obras de Dios. Estos días antiguos, cuando reflexionaban las obras de tus manos, el cruce del Mar Rojo, quizás pensaba el salmista en eso, en todo lo que pasó ahí en el desierto, mientras anduvieron errantes esos 40 años. Salmo 145:5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. En tus hechos maravillosos meditaré. La meditación es el hábito de alguien que ama a Dios. Qué fácil es decir, yo amo a Dios. ¿Meditas en Dios? ¿Meditas en su palabra? La meditación es el hábito de alguien que ama a Dios y que desea tener una relación cercana a Dios. Salmo 119:97. Yo sigo con Salmo 119 aquí en la Biblia abierta ahí. Versículo 97. Lo voy a leer. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, ella es mi meditación. Y habíamos leído también el 148, no, ese no lo habíamos leído, dice,
se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Hasta me desperté temprano porque antes de que saliera el sol yo quería meditar en la Biblia. ¿Has hecho eso? ¿Alguna vez así que te levantes de madrugada, a veces no tienes sueño o algo así, o te despiertas temprano, o pones el despertador para levantarte temprano para meditar en la Biblia? Hazlo. Es una experiencia muy buena, especial que puedes tener y que puedes hacerla un hábito de tu vida. Meditar en las Escrituras es lo que va alejando los viejos pensamientos. Refuerza nuevos pensamientos y pone un escudo alrededor de tu mente. Eso es meditar en la Biblia. Fíjate que una parte de la caída de Eva se debió a su incapacidad de meditar en la palabra de Dios. Si ella estuviera meditando en la palabra de Dios, en lo que le fue ordenado ahí, de decir, mira, todos los frutos puedes comer, todo esto tenemos, qué bueno es Dios, ella hubiera estado mucho más firme para resistir el embate de Satanás ahí. La mente, alguien dijo que la mente es la raíz del alma. Es necesario alimentar y nutrir el alma. ¿Y cuál es el alimento recomendado para el alma? ¿Y por dónde entra ese alimento? Por la mente. Filipenses 4:8, otro versículo que quizás conocen ustedes de memoria. Lo tengo aquí. Algunas cosas me lo mencioné ahí. Vamos a pasarle. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanzas, en esto pensad. Cuando hablamos aquí de estas cosas, lo verdadero, su palabra es verdad. Lo honesto, justo, puro, amable, son cosas con virtudes. Todo lo que es de buen nombre, algo que sea digno de elogios. Si hay virtud alguna, excelencia moral. Si hay algo digno de alabanza o de méritos, en esto pensad. A veces este versículo lo podemos aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, hay un dicho popular que dice, piensa mal y acertarás. Yo pienso que este dicho popular es absolutamente contrario a este versículo. Desgraciadamente, suele suceder que es verdad, porque conocemos a la gente y somos pecadores y un pecador conoce a otro pecador y ahí estamos juntos en la misma, ¿no? Queriendo acusar al hermano de que tiene una paja en su ojo y nosotros no podemos ver por el tronco que traemos en el nuestro. Pero este versículo aplica también para tus pensamientos sobre otras personas. Hay gente que uno dice no ayuda que pensemos bien de ellos, pero es útil y es bueno que un cristiano sea una persona así, pensando en cosas verdaderas. ¿Piensas de otros cosas que son verdaderas o nada más te lo imaginas? Pensando cosas que son honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, con virtudes dignas de alabanza. Que eso sea el filtro de tu pensamiento. Piensa, medita en la palabra de Dios. La verdad es lo que va a determinar, si tú la estudias y la meditas, cómo ves el mundo, cuál es tu manera de pensar, cómo es tu cosmovisión. Y justamente es lo que Dios quiere. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transforma tu manera de pensar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Y entonces vas ¿a qué? A comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 características de la palabra de Dios ahí, o de la voluntad de Dios. Hay gente que piensa que la voluntad de Dios es aburrida, es para viejitos, es para monjes, pero dice es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a orar. Dios, gracias Señor porque tu palabra, Señor, transforma nuestras mentes. Te pido, Señor, que nos ayudes, mi Dios, a poder tener en nuestra mente
listo, estar preparados, mi Dios, con tu palabra, habiendo tomado, Señor, la armadura para esta lucha que se desarrolla ahí en nuestra mente, que podamos estar listos para vencer. Mi Dios, gracias porque podemos conocerte, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor, a nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.